Leonidas, ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Cómo andas tanto tiempo? Ay, ¿nos conocemos de dónde? De la facultad, hace Sí, mucho tiempo. Alberto, ¿cómo andás? ¿Bien y vos? Bien, muy ¿Qué bien. contás, che? Bien. ¿Con qué cosa Pero interesante sé que andás? estás con el tema de activos digitales. Sí. ¿Sabés cómo ponerlos todos en el cielo? Pará, no me traigas una variable más. ¿Cómo ponerlos todos en el cielo? Satélites. Satellite banks. Eso es lo que viene. Ah, esto sí que no lo escuché nunca, cosa que no me extraña de vos. ¿Sigamos hablando? ¿Nos contás? Dale, vamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Elevator Pitch. Mi nombre en Twitter es Leonidas Libre y hoy con NanoZone87 vamos a entrevistar a Alberto Echegaray. Lo conozco a Alberto hace más de 20 años, es una persona que tiene múltiples intereses y la vida lo ha llevado por múltiples caminos, por lo cual cada vez que nos encontramos toman lugar conversaciones para mí por lo menos interesantísimas y apasionantes. Así que lo tenemos hoy como invitado. Una parte de su historia, de sus caminos lo ha llevado al espacio Web3 y vamos a ver los distintos ángulos que lo han llevado a las experiencias que nos va a compartir. Alberto, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, Leonidas y Nano. Un gusto estar acá. Con gusto. ¿Cómo te sentiste en el simulacro de Elevator Pitch? Muy bueno. Sí. Y vino, todo esto que estamos haciendo, que estamos construyendo. Y es verdad, vamos a terminar en el espacio. Es así. Digamos, así como navegamos los mares, Colón cruzó de un lado a otro, vamos a empezar a navegar por otro tipo de mar que va a ser el espacio. Vamos a ser la primera especie interplanetaria. Exacto. La primera especie en que 7, ve más de 8 un años planeta. todo el mundo va a estar pegado a la televisión y vamos a ver, o a las computadoras, viendo cómo llegamos a Marte, en menos tiempo a la Luna. Y hay una carrera enorme por todo esto, y es increíble. ¿Me podés hacer una breve intro de lo que fue el Elevator Pitch? Que no tuve la suerte de estar. Bueno, el Elevator Pitch tiene que ver primero con la digitalización de todo lo que nos rodea, ¿no? Empezando por el dinero, que puede ser, por un lado, todo lo que son activos digitales de todo tipo, que son privados, la mayoría, salvo uno que es Bitcoin, ¿no? Todos los demás pertenecen a una fundación, una empresa. Y por el otro lado, todo lo que es el dinero fiduciario, ¿no? Que pertenece a los estados. Todos están hablando de CBDCs, Central Bank Digital Currencies, o sea, de monedas de bancos centrales. En esto, yo estuve trabajando bastante durante 4 años cuando fui parte del Financial Action Task Force, del GAFI en París, que empezaron los grupos de regulación ahí. Yo estaba de los dos lados, porque de un lado apoyaba el sistema de cripto y del otro lado estaba con un grupo de burócratas tratando de entender cuáles eran los más inteligentes que estaban tratando de obstruir algo que no entendían, algunos, y otros, es muy interesante porque los más inteligentes se fueron a trabajar a todo lo que es el ecosistema cripto, ¿no? Y esto va a pasar en todos los gobiernos del mundo. La gente más inteligente no les interesa trabajar para los gobiernos, porque ahí no está el valor, y básicamente cada vez los líderes que vemos tienen falencias enormes en donde la gente empieza a desconfiar de todos los sistemas. Es un momento crucial de cambio, ¿no? Ahora, es muy relevante lo que decís porque un escenario posible a donde lleva una dinámica como la que estás diciendo es que quienes intentan regular o que tengan esta vocación por delinear los procesos que a su entender deben ser impuestos sobre el funcionamiento de la sociedad, ¿no? Da una sensación en donde el único camino para las personas que sí abracen la innovación y que por detrás de la innovación valoren la libertad del individuo como valor fundamental, se plantea un escenario posible parecido al del libro de la Revolución de Atlas, en donde los más talentosos, los más capaces, los creadores de valor dicen, ¿sabes qué? Para estar en este sistema no estoy más. Y en la novela desaparecen, no quiero doxear cómo sigue la novela, pero básicamente crean su propio ámbito de vida, ¿no? Por fuera del sistema. Es lo que va a pasar, y la revolución está prácticamente en 3 áreas. Lo dice muy bien Jeremy Rifkin en su libro, uno de sus últimos libros, que habla de costo marginal cero, básicamente, que es en el área de comunicaciones, transporte. Y la tercera área es todo lo que es energía. Y lo vamos a ver muy rápidamente, lo estamos viendo en el tema y todo lo que concierne a activos digitales. Hoy
tenemos ground stations, cables submarinos, algunos satélites, muy pocos dando vueltas. Por eso estuvimos en el elevator pitch hablando del espacio. En este momento tenemos alrededor de 4.000 satélites alrededor de la Tierra dando vueltas, 3 personas viviendo en la estación espacial. De esos 4.000 satélites se dividen en 3 también distancias diferentes de la Tierra. Uno que lo que se llama el Low Earth Orbit, el LEO, MIO, que es Medium Earth Orbit. Y lo más conocido son los GEO, ¿no? Los geoestacionarios. Hoy en día todos los países del mundo y todas las compañías quieren estar y participar del Low Earth Orbit, ¿no? Tenemos 4.000, pero 60.000 satélites para lanzar entre las 2-3 compañías privadas más fuertes en los próximos 4 o 5 años. Entonces eso va a revolucionar todo, por eso los celulares vienen satellite ready. ¿Y esto qué significa? Que el dinero, tanto por el lado de los gobiernos, por el lado privado, va a terminar en servidores superpotentes en el espacio. Y el espacio no se puede regular, eso es interesante. Entonces, seguramente, bueno, va a haber mecanismos de regulación de activos digitales que puedan representar desde un edificio hasta, bueno, simplemente un Bitcoin que uno pueda llegar a tener en este sistema distribuido en el espacio, ¿no? Tal vez es por mi desconocimiento de la industria, pero ¿cuál sería la imposibilidad de regular el espacio? ¿O por qué? No, porque hoy por hoy el espacio no le pertenece a nadie. Ok, Así. pero eventualmente se podrían crear normas y acuerdos, tal vez Bueno, con guerras mediantes. Lo que sí me parece a mí, hay una carrera espacial para ir a la Luna, que es el satélite natural de donde deberían despegar misiones a diferentes lugares o planetas. Y me parece que, bueno, ahí va a haber en el futuro seguramente una acción de los gobiernos, si siguen existiendo los gobiernos que hoy en día estamos hablando, porque el tema es qué dinero usás en ese lugar, que se plantean muchas cosas, se plantea sobre todo el tema del valor, qué vale más en el espacio, una cerveza, una banana o un kilo de oro, ¿no? Entonces por ahí la cerveza está mucho mejor, ¿no? Y entonces hay un replanteamiento de un montón de temas cuando empezamos a ver la Tierra a 400 kilómetros de distancia, que si la vemos lo primero que decimos no se debería llamar tierra, se debería llamar agua, ¿no? Así. Y ahí hacia ese lugar es donde me parece que está pensando Elon Musk, está en la dirección correcta. Está en la dirección correcta en adquirir uno de los medios más poderosos de influencia en el mundo, donde la mayoría de los presidentes lo usan, la mayoría de los super influencers, Hollywood, Bollywood, China, todos usan Twitter, y me parece un sistema increíble para lograr ser parte, digamos, de estas constelaciones y además de eso tener una influencia espectacular y convertirse en lo que es un super wallet, ¿no? Sí, es sin duda la red social, a mi entender, más importante en lo que es creadores de opinión. Después tenés creadores de cultura, de moda, otro tipo de influencers que tienen mucho éxito en otras redes sociales, pero es increíble que la opinión se echa raíces en Twitter y se expande a través de Twitter. Eso es realmente impresionante. Sí, estamos, vislumbrando un Twitter completamente nuevo. Está siendo muy criticado por todo Silicon Valley y por un montón de el Corporate America de tecnología, que claramente son Corporate America, son CEOs que le pagan, no son creadores, ¿no? Este tipo es un creador, es un innovador, y eso se diferencia de los otros. Sí. Ayer leía que se juntó con Tim Cook en los headquarters de Apple, y algo que pensaba es cómo puede darse una conversación entre ellos siendo personas que ideológicamente están tan en las antípodas, ¿no? Desde la forma de expresarse hasta el mensaje que tratan de comunicar. Hay que ver, es interesante para dónde puede devenir. Albert, vamos por el minuto 5 del programa, y si seguimos así para el final del programa vamos a estar hablando de otras galaxias, porque yo te conozco a vos, ¿está bien? ¿Te parece que arranquemos desde el principio? Dale, cómo no. Arranquemos, y a mí personalmente siempre me cautivó, hasta donde quieras compartir,
incluso de las instancias anteriores a tu venida al mundo. O sea, vos tenés una familia muy interesante, fue muy activa y partícipe de momentos muy importantes de América Latina y del mundo en general. ¿Hay algo de eso que te convoque o que te llame a compartir como plataforma a partir de lo cual... Bueno, por el lado, si viste, una vez estábamos en Suiza, en el World Economic Forum, y preguntaban, bueno, le preguntaban a un montón de personas quién es tu ídolo, ¿no? ¿Quién es la persona que más admiras en toda tu vida? Y lo interesante, en 40, 50 personas, la mayoría dijo mom and dad, ¿no? Y uno pues, se puede pensar, bueno, no sé, Napoleón Sí. o Jesús, ¿no? Pero, y esto es interesante porque, bueno, puedo hablar de mi padre, que es una persona que admiro mucho. Mi padre fue ciclista, estuvo en las Olimpiadas. Luego fue convocado cuando estaban las Olimpiadas en ese momento por el gobierno, estaba todavía, inclusive, bueno, Stalin vivo. ¿De qué nacionalidad era él? Mi padre nació en Venezuela, en un momento que Venezuela recién empezaba con el dictador, en ese momento Pérez Jiménez, con el petróleo. Estaba en los inicios de lo que era la exploración, la explotación de petróleo. Y bueno, fue a representar a Venezuela en los años 50 a Helsinki, y de ahí lo invitó básicamente el gobierno de la ex Unión Soviética a Leningrado. Y bueno, hay muchísimas historias. El tema es que iba a ir por solamente un mes y medio a Europa y se terminó quedando casi 6 años, ¿no? De Leningrado pasó por una especie de escuela cuando vas a las Olimpiadas tratás, digamos, de cualquier partido político o organización de captar a gente que son ultra competitivas y tienen influencia en su país. Entonces es un lugar increíble para reclutar gente, ¿no? Y bueno, terminó viviendo en Francia, y en Francia conoció a Pablo Neruda, bueno, a varios escritores, a políticos allá, y después decidió volver a Venezuela, ¿no? ¿Con qué edad, recordás? Y él vuelve a Venezuela alrededor de los 26, 27 años. Era muy interesante, en ese momento en Francia le daban más dólares por francos a los extranjeros. Estaba de Gaulle entonces aprovechó el sistema. Es muy parecido como Argentina, ¿viste? Cuando se desdoblan los sistemas de cambio uno puede aprovecharlo, y terminó cambiando plata para franceses ricos, y bueno, terminó teniendo caballos de carrera en Francia, y bueno, muy, digamos, incorporada a la cultura, ¿no? ¿Cambiaba con el sistema bancario o cambiaba el físico? Bueno, el tema es, no le pregunté cómo eran sistemas más rudimentarios, ¿no? Pero básicamente él creó todo un sistema de cambio en donde favorecía a los franceses para los cuales cambiaba dinero, y en el medio se quedaba como una comisión, ¿no? Y con eso empezó a hacer empezó a generar su riqueza inicial, ¿no? Viendo a Neruda y a todo el grupo de latinoamericanos que estaban con él allá, vuelve a Venezuela. En Venezuela va al Partido Comunista porque lo habían convencido los comunistas, y sobre todo porque en ese momento todo lo que significaba la Unión Soviética, y sobre todo lo que pasó en Cuba, Cuba fue muy interesante. Imagínense chicos de 28, 27, hoy son jóvenes de 27, 28 años, tomando el poder, irradiando un idealismo completamente diferente a lo que conocemos hoy, lo que fue la historia de Cuba. Entonces me estás hablando de 1959 sí. En este momento. Bueno, 1958 y 1959, okay. en ese momento, claro, es la Revolución Cubana. Así, y es el momento en que tu padre regresa a Venezuela. Bueno, mi padre ya estaba, estaba unos años antes. Él había ido al Partido Comunista, les parecían que seguían en el principio del siglo XX, decidió hacer un partido propio. Y es así como conoce también a Fidel, al Che. Bueno, por mi parte de mi madre soy de apellido Guevara, entonces tengo también la otra figura, que es, bueno, muy conocida en todo el mundo, sobre todo la foto de Corna, ¿no? Así. ¿Qué vínculo tenía tu madre con...? Bueno, el vínculo de mi madre era primo del Che, así, y bueno, muy buena relación y siempre mucho respeto. Era como la oveja negra de la familia, ¿no? Claro, sí. Así. Pero
bueno, estando con mi padre en todo esto, decide hacer un partido político y no encarar el sistema de partidos políticos tradicionales en Venezuela. Y no, bueno, tenían dinero propio, ¿no? Y se junta con un libanés y el libanés le dice, ¿qué vas a poner toda tu plata para esto? Estas cosas nadie habla así mucho en política, pero se necesita dinero para hacer política. Claro. Hoy, antes, siempre, ¿no? Y el libanés le dice, tengo un contacto en el norte de África. Y es así como le dieron 10 minutos para hablar con Gaddafi. Gaddafi acaba de hacer una revolución en Libia. Era un joven, no es el Gaddafi que conocimos después también. Y resulta que la reunión fue increíble porque se quedaron hablando casi 3 horas y media. Y no hablaron ni siquiera al principio de por lo que venían. ¿Fue una reunión presencial, perdón? Fue una reunión presencial en Libia, en Trípoli, y fue Jorge Dager, que era el amigo de mi padre, que era de origen libanés. Él hablaba un árabe, que un dialecto obviamente de Medio Oriente, nada que ver el dialecto del norte de África, ¿no? Y bueno, mi padre habló francés directamente con Gaddafi y empezaba a hablar de caballos de carrera. Entonces, eso fueron las conversaciones, pedigrees de caballos de carrera, las nuevas sangres, lo que están haciendo los Khan en Kentucky, bueno, Claiborne Farm, bueno, todo lo que tiene que ver, ¿no?, con sangres de caballos de carrera en el mundo, Newmarket, cuáles eran las nuevas sangres. En ese momento, bueno, había varios líderes y lo que se llaman los jefes de raza, ¿no?, que estaban apareciendo, como Secretariat, que apareció después, pero antes de Secretariat estaba Siddleslew, que es un jefe de raza, bueno, varios caballos muy importantes. Y bueno, y en Francia, mi padre como tenía los caballos y también después, bueno, fuimos muchas veces a Kentucky, ¿no?, a ver caballos allá. Pero bueno, en la reunión fue muy interesante porque duró 3 horas y al final Gaddafi le dice, bueno, ¿para qué vinieron a verme?, ¿no? Estamos hablando hace tanto tiempo. Y la respuesta fue, bueno, queremos hacer un partido político de gente joven y una estructura como lo que hiciste vos acá en Libia. Queremos hacer una revolución de gente joven en Venezuela. Y es así como, bueno, crearon un partido político, digamos, Gaddafi le dijo, abran una cuenta, yo los voy a apoyar, y la historia fue más de 20 diputados jóvenes, menores de 30 años, en una estructura política nueva en Venezuela. Notable. De las cuales hubo 2 presidentes ahí, ¿no? Jaime Leucinchi y había, no me acuerdo cómo se llama el otro. Mirá vos. Pero bueno, había varios líderes ahí fuertes, tipos con muchas agallas así. Pero bueno, estando en política fue muy interesante. Estaba el presidente León en Venezuela y en ese momento también se empezó a crear la OPEP, ¿no? Entonces mi padre fue muchas veces a Londres a hablar con Shell, a Bélgica, a participar en las reuniones de OPEC. Era mucho más simple el control de los cárteles en ese momento, ¿no? Mandaban una persona de Venezuela a Arabia Saudita y una de Arabia Saudita a Venezuela. Entonces se controlaba ahí la cantidad de petróleo supuestamente que cada uno de los países extraía, ¿no?, para mantener el precio del petróleo. Y en ese contexto familiar naciste vos. En ese contexto nací yo. Bueno, eso fue... Yo nací en el 70. En ese momento, bueno, mi padre ya estaba muy vinculado en Egipto. Bueno, Nasser en ese momento estaba, que lo conoció muy bien también. Y sobre todo, bueno, en los 70 con el rey Faisal, ¿no?, que el cual lo conoció y hablando con él de caballos de carrera, nuevamente... bueno, y tuvo un vínculo bastante fuerte. Hay una historia que me cuenta mi padre que Faisal le dice que le había pedido a Henry Kissinger, le dice, soy un hombre extremadamente rico, tengo todas las posesiones materiales que un hombre podría querer tener en su vida, pero el último deseo que tengo antes de morir es visitar la mezquita de Jerusalén, ¿no? ¿En qué año calculas que fue eso? Y eso fue en el año 71, más cerca del 71, porque la historia es que obviamente Kissinger nunca le contestó y fue así como el rey Faisal y Arabia Saudita y todos los países exportadores de petróleo, sobre todo Medio Oriente, suspende en pleno invierno los envíos de petróleo para Europa. Y eso genera la crisis de petróleo de los 70s.
Así es. Te hago una Un pregunta. dólar, sí. ¿Vos pensás que Faisal había ido anteriormente a la mezquita y que simplemente quería visitarla una vez más, suponte antes del final de su vida? ¿O pensás que nunca había llegado a ir y que ahora deseaba ir pero no podía? Bueno, a partir de la creación del Estado de Israel, las cosas se complicaron en Medio Oriente, ¿no? Entonces, Pero mi pregunta... la verdad que no sé si Faisal alguna vez la había visitado, ¿no? Porque siempre, digamos, fue un lugar de conflicto en Guerra de 6 días, Yom Kippur, y luego Mi después... punto es ese, o sea, Sí. la declaración del Estado de Israel en 1948, por Claro. supuesto, es la creación del Estado, pero la Mequita todavía estaba en posesión de Jordania. Claro. Recién, a partir del 6 de junio de 1967, con la guerra de 6 días que mencionás, es cuando Israel toma posesión de eso y de los Altos del Golán y otras regiones. Sí. Entonces, uno se pregunta, ¿puede ser que Faisal no haya ido antes? No Lo lo cual sé. parece insólito que no haya ido nunca, ¿no? Claro, es una de las principales mezquitas en el mundo, ¿no? Tenés Santa Sofía, después Meca y obviamente ¿no? Jerusalén. Pero puede ser que no haya ido, puede ser que sí, no lo sé. Pero cuando le cuenta esto a mi padre lo primero que dijo, esto va a ser complicado, ¿no? Sí. Una postura política claramente y bueno, se complicó. Pasó el barril de petróleo de 12, 13 dólares a $40 el barril, 1971, 1972. Y no había hasta ninguna estación de servicio en los Estados Unidos. Y tenías colas Sí, sí. de 1 kilómetro. Están los videos en YouTube, es Sí. increíble. Sí, sí. Pero Increíble. bueno, eso es esas algunas historias, ¿no? Historias con Nikita Khrushchev, con Kennedy. Pero lo más importante que me dio mi padre fue, me parece a mí, y me transmitió, es no tener miedo y tratar de crear sistemas en donde haya líderes competentes y gente que innove para mejorar la sociedad, ¿no? Realmente, es lo que yo, digamos, era un competidor nato. Yo nunca, no fui a las Olimpiadas, pero realmente eso fue lo que puedo rescatar de él, ¿no? Y su amor, ¿no? Que es lo más importante de la vida. Cuando hablas de no tener miedo, me trae el recuerdo de la primera vez que te escuché contar tu historia sobre tus obras de arte. No sé si vos querías preguntar algo antes, No, pero... ¿cómo fue la llegada a la Argentina? Ok. Para que luego nos vaya llevando a la situación de más... Porque si no, comprenderlo, Alberto, en la actualidad, tiene tantos matices y tantos ángulos que, como conversábamos antes que comience la filmación, en distintos momentos donde nos reunimos con Alberto en el pasado, hablamos de cosas de común interés, y yo le preguntaba, ¿y le contaste a tal persona, tal tema? Y Alberto me dice, sí, pero creen que es mentira. O sea, la gente no le cree. No, está bueno que conociéndolo vayas guiando. Sí, Entonces, sí, no, las cosas que él genera y él impulsa, realmente para quien no lo conoce, parece una fantasía, una fábula, pero quienes lo conocemos sabemos que es verdad. No, pero bueno, la llegada a Argentina es muy interesante, porque bueno, fue dolorosa, ¿no? Mi padre tiene un problema con el presidente de Venezuela, en ese momento era Carlos Andrés Pérez, y descubre básicamente todo lo que es el negocio del mercado negro del petróleo. El petróleo pertenece al Estado venezolano, ¿no? Sobre todo a PDVSA, que es la compañía más grande. Y esto es algo muy común hoy, que hay un mercado negro de buques petroleros en el Mar del Norte, en diferentes lugares del mundo donde se vende petróleo, ni hablar con lo que está pasando con Rusia. Pero bueno, básicamente hay un escándalo en Venezuela por eso y mi padre decide primero irnos, vinimos a Brasil, que lo conocía mucho Itamar Franco, estuvimos en su casa, en un hotel también que se llama Hotel Gloria, que está ahí en Río de Janeiro. ¿De qué año me estás hablando? Y estamos hablando del año 1977, así, 1976-77. Y ahí, bueno, vivimos en Brasil casi 10 meses, hasta que vino el carnaval y mi mamá dijo, este país no es para mí, vámonos a Argentina. Y bueno, nos vinimos para Argentina. Siendo así. tu madre argentina de origen, Sí, ¿es correcto? claro, Sí. bueno, por el lado de mi abuelo, ella era venezolana, pero lo interesante es que sí, le gustaba mucho más Argentina a mis padres que Brasil. Y en ese momento realmente Argentina tiene una diferencia notoria económicamente, socialmente, culturalmente, ¿no? Si la comparamos con Brasil, ¿no? Seguro.
Así, pero... ¿Y cómo continúa tu vida aquí? Bueno, acá primaria, secundaria, después... Bueno, secundaria, una experiencia particular. Sí, bueno, en secundaria vivíamos en San Isidro, acá con mis padres, siempre vivimos allá. Al principio vivimos acá cerca en Recoleta, cuando vinimos. Pero bueno, en secundaria, digamos, desde primer año, segundo año de la secundaria, siempre me gustaron lo marcial, las armas, leer libros de guerra. Y bueno, decidí hacer la carrera militar. Así. Mis amigos me decían, están todos locos, vos estás loco. Argentina había salido una dictadura. Nadie quería ser militar en ese momento en Argentina. Y el tema es que tenía un problema para ser militar en Argentina. Y el problema es que no era argentino nativo. Y bueno, me hice argentino, puse argentino, nunca aclaré, y debo ser el único argentino no nativo que se recibió en el colegio militar como oficial de ejército. ¿Qué tal fue esa experiencia? Sí, esa experiencia fue una experiencia muy interesante. Sobre todo, la experiencia más interesante que tuve en el ejército es en los sistemas de altísimo control, siempre es como las cárceles, ¿no? Buscás y empezás a ver por dónde están los lugares en donde falla el sistema, ¿no? Eso es una presión enorme todo el tiempo, mucha disciplina. Al principio, claro, no te lustrabas o pasaban con un guante blanco arriba de tu armario a ver si estaba limpio y quedaba sucio, te quedabas el fin de semana. Entonces por ahí no volvías a tu casa en 3 semanas, un mes. Y todos tus amigos en la facultad pasándolo increíble, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante lo que aprendí, bueno, desde tiro de tanques, curso de piloto de helicópteros, bueno, yo después hice curso de aviación civil más adelante, pero lo más interesante ahí fueron los amigos, la camaradería que viví. En el año 1991 entramos en combate porque se toman el regimiento Patricios y entramos con los tanques y hubo varios muertos ahí, soldados, todo. Fue la última insurrección que hubo en el gobierno de Menem, los famosos carapintadas. Fue muy interesante porque tenía compañeros míos del colegio militar que sus padres estaban del otro lado, insurrectos. Entonces tuvimos que sacar nuestras armas y llevarnos a los propios compañeros nuestros a punta de pistola a un calabozo. Fue momentos duros así del país. Y bueno, y la entrada obviamente a Patricios con los tanques, que no me olvido más, que bueno, ver soldados y suboficiales muertos, ¿no? Y la experiencia que me trajo el colegio militar fue templanza, fue una experiencia también de creer y tener confianza en la gente con la que trabajás. Es muy importante la confianza. Después esto lo entendí porque en mi último año tuve la suerte de ir a West Point, fue uno de los últimos cadetes que estuve en Estados Unidos, en la Academia Militar, y hay algo muy interesante que es un cuadro que hacen los SEALs y lo hacen los comandos en todo el mundo, en donde básicamente tenés por un lado el expertise y el talento y por el otro lado la confianza, ¿no? que te tiene el grupo. Y digamos, dividiendo en 4 cuadrantes siempre es mejor estar con personas con menos expertise pero con alta confianza en los equipos. Mirá vos. Y siempre se elige el trust, ¿no? Y eso pasa a nivel de la vida en todos lados, ¿no? Y si vamos a la economía es lo mismo, a la política es lo mismo, a las amistades, todo, ¿no? Extraordinario eso. Sí. Pero eso es algo del ejército que me dejó muy bueno y bueno, después nos conocimos en la facultad, en la Universidad de San Andrés. Así es. También años maravillosos, así, de formación y excelentes profesores. Así es. Duro. Fue duro. No sabía que su relación venía de la facultad, de sus compañeros de la facultad. Sí. ¿Y de allí arrancaste para Washington casi enseguida? Sí, de ahí tuve mi experiencia política acá en Argentina. Lo conocí en ese momento,
digamos, a un economista que era muy conocido, Domingo Cavallo, ¿no? que estaba haciendo su propio partido, y fui fundador de su partido, y después fui asesor de él en el Congreso. La política, bueno, mis primeros pasos en política aprendí mucho. Primero, es muy interesante entender idiosincrasia en la Argentina, cómo es, y ves, bueno, y conoces y tenés amistades con personas completamente diferentes. Esto que te digo, el trust, es muy, digamos, la confianza, es muy potente, ¿no? Y también un montón de decepciones, ¿no? Fue, digamos, algo muy interesante, muy intenso, pero bueno, muchas veces la política es ingrata, ¿no? Uno espera más cuando es joven, uno espera más que los sistemas cambien, y tenés un montón de lobos de mar que no lo quieren cambiar. Y no me refiero a Cavallo, pero me refiero a un montón de gente. Se necesitan miles y miles de personas jóvenes, inteligentes, para meterle duro a esto y cambiar el sistema. No puedes hacerlo con 2 o 3 personas. El one-man show en la política que triunfa es porque está rodeado de gente aún más inteligente que él. Y el último, por ahí, presidente que hizo eso fue Menem, con una confianza en sí mismo increíble, y por eso tenía un Di Tella, tenía un Cavallo, y bueno, un montón de ministros muy, muy valiosos, muy ¿no? capaces. Sí. Así. Y de ahí, bueno, Washington, 11 años. Así. Esto fue algo muy interesante. Ayudé con una cosa que se llama el Young America's Business Trust, que en su momento ese trust era una organización social que apoyaba emprendedores en toda América Latina. Hicimos un programa de televisión en PIE, me acuerdo, hablando del programa. Y bueno, invitamos a emprendedores de todo tipo, a algunos políticos jóvenes. Y lo interesante fue que me dieron un premio al BID en Fortaleza, en Brasil, en la reunión de gobernadores. Y ahí, básicamente, Enrique Iglesias, que no es el cantante, es el que era el presidente del BID, un tipo increíble, también una persona extremadamente inteligente, rodeada de gente muy capaz. Bueno, me propusieron desde el BID ir a trabajar a Washington, ¿no? Así. Y terminé trabajando en el BID varios años y después en Washington en otros temas, ¿no? Cuando llegué a los Estados Unidos fueron 3 años bastante duros. ¿De qué año me estás hablando? Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando de 2001, que fue September 11, ¿no? Que eso afectó mucho a los Estados Unidos. Es la primera vez que yo vi el fuego y el poder del imperio, cuando salí de un día para otro las banderas en todas las casas, en todos los autos, un país alineado, ¿no? Contra un ataque que le habían hecho. Y dije, los tipos que se metieron acá los van a pulverizar, ¿no? Un Estados Unidos, bueno, también muy fuerte militarmente, obviamente con todas las contradicciones y decisiones incorrectas que pueden tomar los presidentes o no, pero lo que aprendí de Washington fue un centro de poder que es bastante diferente a Nueva York. New York es un centro de poder financiero. Washington se hacen los contratos más grandes del planeta en términos de tecnología, guerra, transporte, todo lo que te puedas imaginar. Y hay de todo, ¿no? Y siempre digo lo mismo, la gente más hábil y la gente más peligrosa que conocí en mi vida, en el sentido de peligrosa de no querer tener un enemigo, está en Washington, ¿no? Es un lugar, y también la gente más decidida a cambiar también sistemas, y jóvenes, ¿no? Que es increíble, que le da mucha cabida. Se da mucha cabida a los jóvenes en la política, en los partidos, en el lobby. Ves jóvenes por todos lados, es una ciudad joven, no es una ciudad de viejos. Y bueno, me llamó mucho eso la atención, ¿no? Y en DC aprendí muchísimo. Increíbles amigos,
para toda la vida. Es más, bueno, hace poco vinieron a mi casamiento, muchos de ellos, Sí. pero muchísimos amigos, no sé por qué, pero del Medio Oriente, del norte de África, argelinos, europeos, Singapur, coreanos. Tenía obviamente mi círculo de grupo de argentinos, pero traté de tener ahí amigos de todo el mundo para entender otros países y otras culturas, ¿no? Así. Y desde ahí también ves la relevancia que tienen algunos países y las equivocaciones también en geopolítica que pueden tener Estados Unidos como país. Eh, pero súper interesante y bueno, lo haría 1000 veces más. Qué Es más, bien. es una de mis ciudades preferidas, ¿no? Así. ¿Cómo fue tu llegada al mundo de Bitcoin? Bueno, el mundo de Bitcoin fue muy interesante porque en realidad un amigo mío venezolano, estando en San Francisco, me dice, mira, veo este sistema nuevo que se llama blockchain y está esta moneda, Bitcoin. En su momento no le presté tanta atención, pero fue el primero que me regaló Bitcoins y me dio bastantes, que los sigo teniendo, son los que no voy a vender nunca, y van a quedar, no sé, para mis hijos, mis nietos, pero me dio bastantes lo que soy, ¿no? Y de ahí no creí mucho hasta que un año y medio después, sí, en el 2003-2004, me volví a reunir con él y conocí en ese momento las primeras empresas que estaban digamos, apareciendo en el mundo. A los franceses del Ledger los conocí a los dos fundadores atrás de un banquito. Tengo una foto con ellos y ellos me regalaron mi primer Ledger. Tengo el Ledger original que Era 2013, 2014. 2014 fue esto. Claro. Así. Y bueno, estaba también Jesse Powell de Kraken, que había conocido a la gente de Coinbase. Después era muy interesante porque en Coinbase hacían estas reuniones en Nueva York y tenías todas estas personas con unos stands muy chiquitos y de repente tenías un stand con exchanges que habían tipos que tenían caras de FBI, de CIA, que los conocías a 2,5 kilómetros. Entonces yo había venido del ejército, había estado en DC, lo conocés enseguida que parecen pibes Sí. de Secret Service, ¿no? Sí. Pero bueno, muy interesante todas esas reuniones al principio. Y ahí, bueno, me fui metiendo más en Bitcoin y ahí compré por primera vez. Sí, sí, mandé dinero a Estados Unidos y compré un OTC. Y después, bueno, me encontré localmente también con Carlos Malatón, con todo el ecosistema de gente de cripto en ese momento, que había muy pocos, que me mostraba, me acuerdo, Malatón adentro de Sapo, las laptops que guardaban adentro de las montañas, ¿no? Para, para guardar, digamos, las cripto. Y bueno, ahí en ese momento me acuerdo, bueno, Sapo operaba con un banco en Europa y era cerca de Croacia. Era, me parece, bueno, era el banco que usaba mucha gente en cripto en ese momento. Así. Y también fuiste Sí. una de las primeras personas, por lo menos que conozco yo, que habló de Ethereum antes que Ethereum fuera comúnmente conocida. ¿Cómo fue eso? Eso fue muy loco. Empecé, en ese momento estaba yendo mucho a San Francisco y hubo una reunión en ese momento que presentaba Vitalik y no era Vitalik solo, porque ahora Vitalik es como la cara. Eran como 8 que había. Eran varios y Vitalik es el que menos te llamaba la atención, eso es la verdad, ¿no? Y ahí presentaron Ethereum. Cada vez que yo, en ese momento, bueno, hacíamos operaciones de cripto con Kraken y hablaba con la gente de Kraken y se reía y toda la gente que hablaba del ecosistema, digamos, le parecía que, bueno, Bitcoin era todo y no había nada más. Inclusive en las oficinas de Kraken, una vez en una comida, conocí a una persona que está inventando una moneda que se llamaba Tron, que se reían de él, ¿no? Y era muy, muy loco todo esto, ¿no? Obviamente gente que con un conocimiento muy profundo de coding y de blockchain, ¿no? Pero lo interesante de Ethereum es, sí, invertí, digamos,
poco dinero y valía muy poco Ethereum en ese momento. La vez que invertí más fue cuando estaba alrededor de los $12 Ethereum, que fue cuando traté de convencer a la gente, porque ya tenía un paper y empezaba a entender lo que era, ¿no? Lo que podría significar, pero se reía, digamos, todo el mundo de cualquier comida donde yo iba, aunque el Bitcoin hiciera un performance anual que era increíble, hablando de 120%, 78, 90% al año, la gente digamos, no lo consideraba y era como mala palabra. Y a partir de 2014, 2015, 2016 empecé a viajar a Londres, Suiza, Nueva York y era imposible, imposible. Inclusive creé una nota, que fue una de las primeras notas que se crean de Bitcoin, y apenas pongo a rodar la nota que ya tenía los inversores dispuestos a mandar el dinero por las diferentes plataformas. Los bancos no lo permitieron, entonces tuve que cerrar la nota. Así, tremendo. Sí, la plataforma del Bank of New York es muy loco porque le acaban de dar ahora permitía al Bank of New York ser custodio hace 2 días de Bitcoin. Y en ese momento no podían girar $1 a través, por ejemplo, de la plataforma del Bank of New York, ni las plataformas en Suiza, ¿no? Así. Nano mencionaba hace un rato una experiencia tuya en relación también a tu camino con el arte, que también sí. tiene ángulos monetaristas. Sí. ¿Cómo apareció eso? En realidad todo está relacionado con todo. Todo lo que empecé a amar, digamos, de la tecnología, de los activos digitales, eso se tradujo después a la desconfianza en los estados, ¿no? Entonces, empecé en Estados Unidos, pedí en la Reserva Federal, en una visita que hice, dinero, que vi un facility de destrucción enorme. Estaban reemplazando los billetes que le dicen de cara grande por los billetes que tenían naranja y azul, ¿no? Entonces, le pido a una persona que si podía llevarme dinero, me dijeron que no, que el dinero que esté destruido es activo federal. Mandé una carta, hablé con gente adentro y bueno, y unos meses después me dieron los 2 primeros millones de dólares destruidos. Y decidí hacer una obra de $1 millón destruidos, con una serie de simbología, digamos, del futuro del sistema monetario, basada también en varios escritos de Isaac Newton. Y por el otro lado, lo primero que se me ocurrió es decir, ok, bueno, Argentina después de Alemania fue el país con mayor inflación del mundo en ese momento. Me parece que Venezuela lo superó, no sé, por ahí andan. Pero dije, voy a mostrar el blue en Argentina, en Arteba fue, y mostré $1 millón y en ese momento eran 13 esferas de $1 millón, ¿no? Obviamente fui al Banco Central, marcó el PON, me dice, de ninguna manera te vamos a dar pesos. Y lo que hicimos fue seguir a los camiones de basura. Y lo filmamos todo. Seguimos los camiones de basura que salían del Banco Central y terminamos hablando con el camionero. Buenos amigos, nos daban el dinero destruido y le damos después para que pase un lindo café con su mujer y sus hijos. Algo de plata. Pero, no, y esa historia apareció en Bloomberg, en New York Times, en Washington Post. Fue muy interesante, es la primera obra que hacía en mi vida, que exponía, y de repente salió en todos lados del mundo, en BBC, bueno, lo cubrió un montón de gente, muchos periodistas, y de ahí dije, bueno, si tengo que hacer esto con el dinero americano, tengo que ir a otros países. Y terminé yendo a 17 países, Brasil, China, Japón, Rusia, Banco Central Europeo, Sudáfrica, Australia, a destruir dinero o dejar que me destruyan. En Brasil, por ejemplo, me dejaron destruirlo a mí adentro, ¿no?, de las máquinas. En Sudáfrica lo mismo, en Uruguay también. Otros países más difíciles como Rusia, ahí llegué y en la puerta me estaba recibiendo y bueno, me entregaban el dinero, lo saludaba, una reunión muy corta y me iba, ¿no? Así. Pero bueno, tengo rublos, no sé cuándo voy a volver a Rusia, es muy difícil volver a Rusia. Hoy debieras hacer más de 300 claro. Moneyballs para... Claro, imagínate, estos 2014, 13-1 el Blue,
y estamos en 315, ¿no? Sí. No hubiera sido posible o hubieses tenido que seguir camiones de basura. Sí, o hacer una instalación, Alberto. Una instalación de una proyección holográfica. Pero lo interesante es que cuando hice la instalación tenía espejos todo alrededor. Entonces la gente me preguntaba, me preguntaba y también muchas veces yo le decía, miren el futuro cuánto va a estar el dólar, van a ver cuánto está. Miren por allá, y cuando se asomaba era infinito. Sí. Entonces, bueno, eso mostraba un poco, aunque le saquen los ceros va a ser infinito, ¿no? Muy Le Parc. Sí, esa parte sí. Justo, bueno, con Julio este año nos eligieron para la Bienal y estamos en uno de los pabellones. Contanos eso. Sí. Bueno, esto fue muy interesante, ¿no? Esto surge también de Washington, está todo conectado, ¿no? Una persona que conozco de Camerún, que estudiamos juntos en Georgetown, y bueno, es uno de los ministros de Camerún. Entonces el amigo me dice, che, me invitaron de la Bienal de Venecia, el único artista que conozco y que sabe algo de política sos vos. Entonces me llamó y le digo, bueno, podés mandar artistas de Camerún, pero todo el planeta está hablando de NFTs. Y es un tema que no tiene país, es global. Igual que las monedas en el futuro van a ser globales. Entonces fue muy interesante porque el gobierno de Camerún aceptó 24 artistas de diferentes países del mundo, representando Asia, África, América y Oceanía. Y bueno, la cosa es que lo más interesante hubo NFTs. Esto es muy interesante porque es como los sistemas de los bancos, ¿no? En los sistemas de los bancos no permitían cripto. En el sistema del arte, el NFT para los conservadores museos, los críticos, tienen que entender un sistema económico antes de entender el producto final que es el arte. Entonces, mucha tensión, como lo conocemos en el otro sistema. La curadora no quería NFTs en la Bienal, pero sin embargo, como es un país que hace la propuesta, invitado por primera vez, tuvieron que aceptar los NFTs. Entonces hubo la primera vez en la historia que hay NFTs de todo el mundo. Esto fue muy interesante porque cada artista tenía los medios de su país. Entonces fue global cómo se replicó esto en todos los países de todos los artistas que participaban de ese pabellón. Es el único pabellón que tenía 23 artistas de todo el mundo. Es interesante que cuentes esto, que haya resistencia en el mundo del arte, siendo algo que yo suelo pensar es más fácil que se implemente la tecnología en el arte que en las finanzas, porque el artista siempre fue alguien de vanguardia, es como buscar ser disruptivo, buscar la innovación, y me llama la atención esto de que incluso haya sectores por ahí más conservadores en el arte que todavía tengan cierta resistencia a adoptar o a Mirá, innovación. Es un sector hiperconservador, son tribus en cada uno de los países, el mundo del arte. Esto está evolucionando cada vez mejor, pero sobre todo el sistema de los museos, el sistema de los curadores. Pero bueno, están entendiendo cada vez más rápido, hay una avidez por aprender de esto. Fue increíble, pero hicimos dos charlas, 2 días consecutivos, y no entraba la gente en el pabellón, porque todos querían saber de qué se trataba esto. Ahora, todas las colecciones grandes, de las mejores colecciones del mundo, de los coleccionistas principales, quieren hacer NFTs con sus colecciones. Todos los museos quieren crear NFTs de sus colecciones. Y lo más interesante, hace 10 años, de las escuelas de arte, los egresados, solamente un 10% por ahí tenía un impacto, digamos, de éxito. Imagínate, salen alrededor de las escuelas de arte en Londres, en Nueva York, unos 2.500 jóvenes por año que son artistas. Hay 200 galerías, entonces estamos hablando más o menos del 10% que tiene una galería en cada uno de los lugares. Esas galerías venden a un promedio de artistas emergentes de 4.000, 5.000 pounds, ¿no? ¿Qué pasa con el otro, el 90% de los artistas que dando vueltas? Y eso es año tras año tras año. Un montón de gente que está desempleada. Bueno, esto eran las escuelas de arte.
Las escuelas de arte cambiaron completamente. En el 2018, cuando la primera vez que yo presenté una esfera con 250 bitcoins adentro en un ledger, con unas pantallas flexibles del tamaño de un papel, que básicamente las desarrolló después Samsung para los celulares y lo lanzó recién el año pasado. Nosotros empezamos con esa investigación en mi equipo 2016-2017 con esas pantallas y lo presentamos en la Bienal de Venecia y nadie entendía lo que estamos hablando. Cripto, Bitcoin, adentro de una esfera, dinero destruido, un tabú el dinero en el arte, hablar de dinero en el arte es un tabú. Y bueno, pero yo lo que veo es esto fue cambiando, mucha resistencia en la Bienal, pero en las escuelas de arte todos los que se reciben hoy tienen trabajo. Hay una demanda increíble, sobre todo del mundo de gaming, de diseño, porque digamos, tenés los vanguardistas en estas escuelas, todos saben diseñar y usar computadoras, y es increíble, pero todos tienen trabajo. Entonces es una de las áreas que había unemployment antes y ahora empleo pleno, ¿no? Así, de los que están saliendo de las escuelas. Pero bueno, eso es increíble y me encanta, ¿no? Siempre contarlo, ¿no? Así. ¿Te relacionás de alguna otra manera, aparte del arte, con el mundo Bitcoin y lo que vino después? ¿O es tu canal principal? Lo del arte era el canal que yo tenía para comunicar, ¿no? El mundo cripto, recién en los últimos 2 o 3 años empezó a tener como una especie de, ¿viste? Líderes, personas que tenían cara, el mundo cripto empieza a tener cara. No, digamos, no tenía la cara de Satoshi Nakamoto, salvo el japonés que vivía cerca de él, que era su amigo, el que lo contrataban en varios eventos. Pero me parece que surgió obviamente la imagen de Vitalik y de muchos otros, tomando para darle identidad al espacio. Esto, como todas las cosas, tiene un lado positivo y negativo, ¿no? En mi caso, después de probar un producto financiero, que era la nota, que tenía lo que se llama un icing number. Cuando vos tenés un icing number es como un número de pasaporte, en donde muchos inversores pueden invertir en una nota que no existía. Estaba empezando GBTC. GBTC estaba empezando con $2 millones. Era un trust en Nasdaq 2, recién empezando. Los chicos los conocí en Nueva York y yo dije, ¿cómo se puede plantear algo para que realmente los bancos puedan transferir? Vos, para generar contexto, cuando decís la nota, es un note en términos financieros. En términos financieros es un note. Exacto. No es un ETF, es una nota, ¿no? El ETF es diferente. Así. Okay. Pero la nota refleja de forma fidedigna, digamos, lo que vale el Bitcoin. Okay. En el caso del trust, en el caso del ETF, no refleja de forma fidedigna, ¿no? De hecho, GBTC tenía un descuento del 51% hace pocos días, o tenías un sobreprecio del 30%. Todavía lo tiene, pero no está afiliado como ETF. Claro. Lo que entiendo es que sí tienen en colateral por la misma cantidad de GBTCs que tienen emitidos, en custodia la misma cantidad de Bitcoin. Claro. Hay que ver la auditoría de GBTC, pero lo importante, la diferencia es que en el trust vos tenés un pedacito de ese trust y encontrás otra persona que te compre el pedacito del trust, sí. ¿No? En el ETF es mucho más líquido, nada que ver. No, y algo que... Por eso no lo permiten, porque la liquidez en un ETF sería impresionante. Sí. Pero algo que pensábamos es que también, conversando con un amigo que tiende a comprar GBTC por un tema de comodidad, que el spread que se da muchas veces es porque algunas de las características fundamentales en Bitcoin, que son la privacidad, que no tengas que hacer un KYC para comprarlo, justamente con GBTC las pierde. Lo más valioso que tiene Bitcoin con GBTC, solamente tenés el precio, pero no tenés el valor. Claro. Entonces ahí entendíamos, es lógico que haya un desarbitraje en el precio, sí. Pero también nos parece raro porque el incentivo financiero siempre está, entonces yo pienso, lo que debería hacer Grayscale es empezar a liquidar las posiciones para buscar de nuevo la paridad.
Por lo cual me parece como difícil de comprender por qué está tan desarbitrado si los incentivos financieros están. A mí me parece que GBTC es un líder de la industria, es tan importante o más importante que Coinbase para mí. Muestra que se puede hacer, muestra que puede tener un volumen impresionante de transacciones, pero bueno, me parece que el próximo paso es el ETF. El próximo paso es que las compañías y los exchanges grandes que han sobrevivido y que son respetables, donde no hay una manga de ladrones, básicamente hagan sus propios bancos, sí. Que la riqueza que se genere en cripto sirva para hacer un nuevo tipo de banco por gente que entiende a las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Ahora, a veces yo pienso que entidades que sigan un camino como el que vos describís recién, o sea, ¿de qué manera pueden traer un cambio a las personas que compren los productos sintéticos que ellos crean? O sea, porque más allá de que esté encajado uno a uno todos los bitcoins que el fondo o el vehículo que sea promete tener, desde mi punto de vista, yo ya sé que tendría discusiones profundas con mucha gente del sector, un bitcoin es lo que describe Satoshi en el paper. Si vos no tenés keys, no tenés un bitcoin. Tenés una promesa de un bitcoin o si está completamente encajado, la representación de un bitcoin encajado. Pero si aquello que aparece en tu balance de una entidad centralizada cuando vos accedes a un home banking no es anónimo, es decir, tiene Know Your Customer. Tiene la centralización de la entidad. No es resistente a la censura porque la entidad puede decidir bloqueártelo o no liberártelo. O sea, vos lo que tenés es exposición a la volatilidad del precio de un activo. Igual que tendrías exposición a la volatilidad del precio de un activo si compraras cualquier producto financiero atado al petróleo, al cobre, al jugo de naranja, al café o cualquier otro commodity que desees. Sí. Eso ya lo podíamos hacer con Ameritrade. Entonces, para comprar todos esos productos. Para mí, quien compra un producto que empaqueta un Bitcoin, simplemente lo elige porque le atrae más la volatilidad que ese producto tiene, derivada de la volatilidad genuina del Bitcoin, que por cualquier otro motivo, porque el resto de los componentes que constituyen un Bitcoin genuino no están. Entonces es exposición a volatilidad, que es totalmente legítimo. Me parece perfecto, digamos, que cada uno puede elegir lo que desee. Pero ahí, yo esto lo digo porque una vez hace, no sé, un año lo escuchaba a Brian Armstrong, el fundador de Coinbase, y en el podcast decía, a mí me da mucha gratificación darle acceso a tanta gente nueva a esta tecnología. Y yo, para mí, adentro pensaba, vos sos la negación del acceso a la tecnología. O sea, por poder comprar un Bitcoin a través de Coinbase, la persona no va a ser anónima, va a estar en un lugar centralizado que no es resistente a la censura y no tiene keys. Entonces, la ironía de la declaración esa para mí no tenía límites. Pero bueno. Sí, de todos modos, yo creo que hay algún beneficio por ahí distinto al si compramos algo que un índice de lo que fuera. Si compras un índice de Bitcoin o algo que representa el valor de Bitcoin o que está 100% anclado contra Bitcoin, al menos tenés la seguridad de la emisión que va a tener y cuáles son las reglas que cumple ese subyacente que tenés. Pero si no está encajado 100%, como en la enorme mayoría de las veces, vos tenés una creación secundaria de Bitcoin por arriba de 21 millones. En esos casos sí. Digo, por ahí pensando en un caso como puede ser el de GBTC, que en teoría, que no he leído nunca ninguna auditoría ni nada, supongo que la sabrá, pero que en teoría está anclado una nota. Fíjate esta problemática, Nano. Suponete que GBTC esté 100% encajado y que vos puedas mostrar que tenés ese activo. Y vos ese activo, en Estados Unidos, que absolutamente todo lo podés poner como colateral para tomar un crédito, podés ponerlo como colateral, tomar un crédito para comprar más Bitcoin, digamos. Entonces, ahí ya hay una cantidad de efectos de apalancamiento que no hay un ledger central que impida lo que se llamó en la crisis del 2009 el rehypothecation, que es decir, que sobre un mismo activo muchos lenders toman ese activo como collateral sin saber que ya está
puesto como garantía en un préstamo de otro tenor, y el mismo activo está puesto de esa manera muchas veces, ¿no? Yo, porque pienso y repienso y digo, bueno, al final a mí, ¿qué me preocupa? Que el mundo financiero legacy agarre Bitcoin o diga tener Bitcoin, como los wrapped Bitcoin de Solana, que nunca estuvieron encajados, digamos, y arme productos empaquetados alrededor de esto. Y el fin de semana pasado pensaba, no, a mí sí me impacta, porque ese empaquetado del empaquetado del empaquetado, cuando tarde o temprano haga un forced liquidation por un deleverage de todos los esquemas de leverage, sí me va a impactar el precio del spot. Sí. Entonces nosotros que tenemos el Bitcoin de verdad, vamos a sufrir volatilidad por los empaquetados de leverage que el mundo legacy hace alrededor de nuestro activo. ¿Me explico? Sí, hay forma de que si bien la cantidad de bitcoins que existan siempre va a ser 21 millones como máximo, que en los mercados haya circulante no de bitcoin sino de empaquetados de bitcoin por una cantidad mayor y una cantidad infinita si el sistema lo quisiera dibujar. Vos decís que sí es posible que esté. Sí, por supuesto. Sí, obvio. Sí. Pero esto no lo inventaron la gente de blockchain, ni lo inventó... Esto lo inventó los banqueros hace mucho tiempo. Bueno, esto es la quintesencia del fiat. Es la esencia del fiat. O sea, si uno cuando trata de preguntar, bueno, ¿qué quiere decir fiat? Viene del latín, ¿viste? Cuando empieza el Génesis, dice fiat lux, haya luz. Fiat quiere decir haya, o sea, es una instrucción unilateral sin origen ni causa explicada, haya. Que ahí viene la emisión del dinero fiduciario. Exacto. Alberto, quien sea, necesita más dinero, emite dinero porque sí y listo, sin necesidad de estar encajado. Hago guerras en el Peloponeso y mezclo las monedas. por ejemplo, exactamente. Entonces, el mundo fiat que excede al dinero circulante, el mundo fiat son, por ejemplo, no la estoy atacando ahora, pero una sociedad que puede emitir más acciones, licuando a los accionistas minoritarios que por ser minoritarios no pudieron oponerse a esa nueva emisión de acciones que los licúa. Eso es el mundo fiat. Las hipotecas en Estados Unidos, vos tenés un activo que vale esta casa, el mundo fiat es la colateralización y la creación de riqueza que ahora vos podés disfrutar y que antes no tenías. Ya sabemos que tiene el contrato de colateral por detrás. Haces el wrap de muchas casas, creas un producto financiero y tenés el 2008. Exactamente. Y el wrap de muchas casas, que como era de muchas casas, justamente de muchas casas, y se especulaba que por ser muchas casas era muy baja la probabilidad de que todas al mismo tiempo dejaran de pagar la hipoteca, es que por ser tan aparentemente seguro, se le ponía palanca 9-1. Entonces, por más que sea totalmente seguro el fraccionamiento de esos contratos de hipoteca, si está 9-1 con que defaultee una, te baja el 100%. Y hablabas con los amigos que te ponían AAA de las diferentes compañías, ¿no? Exactamente. Que básicamente venden notificaciones, ¿no? Bueno, imagínense que los multilaterales, digamos, uno multilateral como el BIT está alrededor de ganando una ganancia de $2.000 millones al año. Habían invertido muchísimo todos los multilaterales en este tipo de productos, ¿no? Financiados en el 2008, fue un desastre. Pero bueno, esto no se creó en cripto, y hay que dejarlo muy claro, ¿no? Sí. Esto viene desde antes. Pero bueno, hablando de productos, de sintéticos, es verdad lo que vos decís. Y también es verdad que es un ecosistema muy nuevo, ¿no? Nosotros, bueno, hace 2 años creé una compañía que se llama Trustlink, que tiene una división que se llama Newton Capital. Esta compañía lo que hacemos es trabajamos con personas de alto patrimonio, estructuras complejas, muy pocos institucionales, porque hay muy pocos en América Latina, pero tenemos algunos de ellos. Y lo que hacemos es compramos cripto para ellos, vendemos sus posiciones, hemos detectado unos fondos con una performance muy buena en los Estados Unidos, de los cuales también muchos clientes han invertido. Y bueno, eso es lo que hace Trustlink, que así se llama la compañía. Por otro lado, bueno, hicimos productos de private equity que tienen que ver con el sector, ¿no? De espacio y de cripto, que por suerte están muy bien. Una de las inversiones fue SpaceX y el otro fue Kraken, que me parece va a ser un ganador
en lo que estamos viendo ahora, ¿no? En todo el tema de los exchanges. Pero lo interesante de esto es cómo fueron las últimas 3 semanas para nosotros. En estas últimas 3 semanas, la parte de cripto, nosotros hicimos algo desde el principio que realmente nos deja dormir tranquilo, que es contratar un insurance, ¿no? Con EON, y las teníamos básicamente, las tenemos en custodia, y esto nos dejó muy tranquilos con el tema de FTX y con todo el resto de los que todavía están cayendo que no se sabe. Y obviamente en los fondos hicimos capital preservation y sacamos todo el dinero de todos los fondos criptos habidos y por haber. Bien. Y por suerte, la última transferencia fue el día de ayer, no tuve ningún problema, pero me parece que es muy cauto esperar diciembre, enero, febrero, porque digamos, hay un efecto ahí contagio que todavía no se sabe muy bien qué es. Exacto. Pero bueno, una de las preguntas que más se habla en las conversaciones que tengo es el tema de stablecoins, ¿no? A mí me parece que están acá para quedarse. Algunas de ellas seguramente van a sufrir. Las over collateralized me parece que bueno, pueden llegar a sufrir con esta bajada de Bitcoin sobre todo. ¿Vos decís las que tienen más collateral que el 1 a 1? No, las que están sobre colateralizadas con cripto. En activos volátiles. Claro. Comprendo. Claro, que no O sea, están stablecoin del colateralizadas dólar, con que no está dólar, colateralizada no. en dólar, sino en otro, Claro. en Ether. Que siempre tuve mi duda con las over collateralized, ¿no? También. Porque es como un wrap Bitcoin atrás de otro producto que le pones otro nombre, ¿no? Pero bueno, lo interesante de las over collateralized es que puedes ver en el blockchain si realmente tiene la cantidad de Bitcoins o no. La cuenta, la compañía o lo que sea, ¿no? Pero te voy a contar lo que nos ha pasado a nosotros. Básicamente, hemos tomado medidas de capital preservation para todos nuestros clientes. Ha salido todo muy bien. Estamos completamente líquidos y completamente, Y a salvo sobre todo Bitcoin y Ethereum, que son las posiciones más grandes que tenemos. Y realmente otra de las cosas que se dio en las últimas 2 semanas es compra de Bitcoin. Así. Hemos tenido volúmenes muy fuertes diariamente. Qué bien. De compra de Bitcoin. Y esto, bueno, obviamente ven los niveles de resistencia, 16.000, 14.000, 13.000, no hay mucha diferencia si lo tenés, viste, a largo plazo, me parece a mí. Exacto. Pero hay una oportunidad enorme en el mundo cripto. Ves no solamente el tema de Bank of New York con la custodia que le permitieron hacer eso, sino la plataforma de Fidelity que puedes tradear Bitcoin. Pronto va a ser Bank of New York tradeando Bitcoin también. Y me parece que va a haber una historia muy interesante hacia el futuro. El periodo de la suba de tasas me parece que va a llegar a su fin en los próximos 6 meses, 8 meses. Bueno, sí, ya ayer esbozaron alguna... Y el unemployment, digamos, el desempleo está creciendo en los Estados Unidos. De hecho, el mismo Kraken hizo un corte de 30% de su personal. Y lo mismo va a estar haciendo muchísimas industrias. Entonces, la suba de tasas va a tener, digamos, todo lo que sube tiene que bajar. Y me parece que va a haber nuevamente una oportunidad para cripto en el mercado. Hay nuevas ballenas. Eso es muy interesante. Las ballenas son los que tienen más de 1.000 bitcoins, ¿no? Y se han movido hacia nuevas direcciones, gente que está comprando cantidades también está en de all Bitcoin. time high la cantidad de billeteras distintas con un bitcoin. Claro. Nunca estuvo tan atomizada también la tenencia de por lo menos un bitcoin. Claro, es diferente de tener $68.000 que 16.000. Tal cual. Entonces hay mucho más cuentas con 16.000, $20.000, 30.000 o cuentas bancarias que esa parte del Bitcoin, no sé, significa el 5% de su capital. Entonces, exacto. A $16.000 es interesante. Albert, recién mencionaste cuentas en Fidelity para tradear Bitcoin. ¿Vos sabés si uno puede retirar ese Bitcoin a una wallet propia? Bueno, esa es una buena pregunta. Es muy nuevo, empezaron ahora.
Yo tuve una conversación con un equipo de Morgan Stanley hace un tiempo, porque ellos tienen una división de cripto en Suiza. Están pensando hacer, básicamente, dar estos servicios en el futuro. Tienen problemas con el tema de la regulación todavía. Porque ellos funcionan bajo licencia de broker-dealer. Claro. Bajo licencia de broker-dealer vos solo podés girar una cuenta same name en otro broker-dealer del mismo sistema en el cual está el tuyo. Entonces, básicamente es, ok, vos tenés estos activos, son tuyos, o te dejamos creer que son tuyos, como quieras pensarlo, pero podés moverlos solo dentro de este corral. Sean acciones de Apple, sean bonos o lo que fuere, podés moverlo de cuenta a cuenta, de Pershing a Wells Fargo Advisor, de Wells Fargo Advisors a Morgan Stanley. Same name. Sí, pero incluso lo grave no es solamente same name, sino solo dentro de este corral. Vos no podés tener en custodia propia tus acciones de Apple o lo que vos desees. Entonces, si uno pudiera girar los bitcoins que tiene Fidelity a un ledger propio, ya quiebra esa normativa. Pero entonces, ¿es mío o no es mío el bitcoin? Es muy interesante, pero son los sistemas híbridos. Las tarjetas de débito, este tipo de cuentas, son sistemas híbridos que están tratando de ver cómo se acomodan todos estos tipos a este sistema nuevo. En vez de comprar un exchange y tener que pagar muchísima plata, prefieren empezar a custodiar, pues una forma de custodia, esto que decís, y me parece que van a surgir un montón de estos, me parece, y van a buscar la forma de hacerlo. Pero bueno, es otra filosofía de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? Están saliendo todos en este formato. Creo que Revolut funciona de la misma forma. Ualá acá en Argentina también de la misma forma. Como que todos los que vienen más del sistema fiduciario tradicional están adoptándolo en esta modalidad. Y me imagino un poco por no perder carrera en lo que es el mercado, no perder nombre, porque de repente en la industria cripto referentes son Kraken, Coinbase, Bitstamp. Y Binance y no Fidelity ni ninguno de ellos en esta industria. Es como por ahí para no perder carrera, estamos en la industria y veremos cómo nos vamos acomodando y cómo podemos hacer para parecernos un poquito más a lo que es un exchange. Los que mencionaste, todos los exchanges en este momento están pensando, con lo que pasó con FTX, en contratar a muchísimas personas del sistema regulatorio. Bueno, y los número uno. Porque todos tienen problemas con el DOJ, digamos, con el Departamento de Justicia americano, y todos tienen algún problema de regulación. Binance, que es el monstruo, es el que más lo necesita. Y te puedo asegurar que en cualquier momento vamos a ver un tipo fuerte de regulación y de lavado de dinero que viene de los gobiernos fuertes a liderar estas cosas. 100%. Adentro de las compañías. Eso te puedo asegurar que lo vamos a ver muy pronto. Lo otro que también me parece a lo que vamos a evolucionar es ver la forma legal de cómo los bancos se meten en todo esto. Pero bueno, hay una muy buena noticia, y esto lo ves en el blockchain, que es la poca liquidación de Tether y de USDC frente a lo que fue esta corrida. Esto fue un bank run, básicamente. El poco redemption, decís vos, ¿no? ¿Cómo? O sea, liquidación contra fiat. Contra fiat, contra redemption. Y acá hay un punto muy importante. Hay una gran parte del mundo que se quiere quedar en USDT y USDC. Obvio. Y lo que pasó en Rusia, que es uno de los problemas que tienen que resolver sobre todo, bueno, Binance, Rusia, China. Rusia es más problema que China y India en términos regulatorios. Hubiera pensado al revés. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, Rusia, al establecerse algo muy específico en una guerra, viste, lo han sacado del SWIFT, cosa que a China no se lo han impuesto, ¿no? Pero entonces Rusia debería ser más laxo a la incorporación de cripto, como de hecho creo que lo ha sido las últimas semanas. En Rusia, vos, digamos, lo que se observa es la cantidad de rusos en Dubái, la cantidad de operaciones en cripto que hay, claro, la cantidad de operaciones. Esto yo lo veía cuando yo estaba en la unidad de información financiera y en Gafi. Veíamos el volumen que había entre India y Dubái. Era impresionante. No me quiero imaginar ahora con un montón de shell companies, todo se soluciona en el mundo, sobre todo por la lentitud de los gobiernos, en donde básicamente se está moviendo muchísimo stablecoin.
Así es. Sí, si vos ves en CoinMarketCap, en el top 10 creo que tenés 3 o 4, están Tether, Sí. USDC, DAI y BUSD, la de Binance, creo que están casi todas en el top 10 o por Y ahí. Tether tiene una inversión enorme de americanos, enorme de rusos y enorme de chinos. Sí, no, y creo que eso para el mercado es algo positivo de no existir las stablecoins. Toda la venta de Bitcoin en esta caída se hubiese ido contra Fiat, lo cual genera después una fricción o una dificultad Para volver a entrar. para volver a entrar. En cambio, el que se quedó en stablecoin los dejó calentitos ahí para volver a entrar Bueno, en cuanto encuentre el de momento. hecho, Maslatón correctamente dice, a mi entender como casi todas las cosas que dice él, por no decir todas, que lo que salvó a Bitcoin del crash fuerte del 2017 fue Tether. Tal O cual. sea, porque si ahí... O sea, el sistema Legacy, si hubiera complotado a tiempo, podría haber sofocado Bitcoin, creo yo. Claro. Si a tiempo hubiera impedido el paso de Fiat a Bitcoin. Si cuando fue el crash del 2017 al 2018, del 18 de diciembre del 2017 al 17 de diciembre del 2018, el dinero se hubiera ido a Fiat de vuelta, tenían otra posibilidad de cerrarle la tranquera a la entrada después. Bien. Pero no, se quedó del lado criptográfico con Tether. Sí, Y sí, ahí ya no pudieron más bloquear, ¿de acuerdo? O sea, fue la última posibilidad, una hipotetiza, ¿no? Que el sistema Legacy pudo haberle bloqueado el intercambio contra Fiat, porque imagínate, si hoy Bitcoin siguiera haciendo P2P calle en un bar, no hubiera levantado, digamos, o por lo menos como está ahora. Y por suerte, como existía ese refugio en Tether, no hubo que pasar a fiduciario de vuelta para luego intentar entrar y que te lo bloquearan. Bueno, ¿no? tenemos una emisión hace una semana y media de USDC enorme. Hicimos varios modelos. Hay dos personas que son unos genios matemáticos que tengo en la oficina. Uno es Matías y otro Belisario. Y ellos hicieron los modelos hace una semana y media, cuando empezó todo lo FTX, en donde estamos viendo básicamente si quedarnos o no en USDC, que era lo que estábamos manejando, ¿no? Y por suerte, bueno, nos hemos quedado en USDC, pero en los modelos, si realmente el bank run y hubiese una caída, efecto dominó, como la que vimos, y todavía hay que ver dónde termina, pero de una forma más leve, tendríamos que haber tenido un bank run sobre las stablecoins. Y no se dio. Y eso, gracias a Dios, no se dio. Sí. Y es buenísimo. Ahora es una conversación interesante la de USDC contra USDT, porque USDC sí está basada en jurisdicción norteamericana. Claro. Es un botón de OFAC y se frisan todas las tenencias, como ya Desaparecen. Desaparecen, como ya pasó, creo que fue el 11 o el 12 de agosto, con el tema OFAC. USDT no tiene jurisdicción norteamericana. Claro. No actúan de oficio cuando salió lo de OFAC. USDC sí actuó de oficio, porque en realidad su licencia lo obliga a actuar de oficio. Claro. Si OFAC hubiera puesto a alguien más, cada vez que OFAC pone a alguien en la lista, todos los que tienen licencia de broker dealer o licencia bancaria tienen que revisar si tienen como cliente a esa entidad o a esa persona. Entonces, de oficio tienen que bloquear, salvo que no estés en jurisdicción norteamericana. Exacto. Ahora, de todas maneras, si hubiera un intento de frisamiento de todas las tenencias USDT, aunque no sea jurisdicción norteamericana, tarde o temprano tendría que hacerlo. Sí. Y acá, porque lamentablemente el G7, G20 y todo lo que viene detrás, ya sabemos cómo funciona. Sí. Ahora, y acá traigo a tu consideración una pregunta que salió en Twitter hará un mes y medio más o menos, que decía: ¿qué preferís? ¿Tener una stablecoin colateralizada contra dinero fiduciario encajado, que tenga mucha estabilidad, pero que no sea resistente a la censura, como es el caso de USDC, o una stablecoin colateralizada contra activos digitales, que tiene volatilidad, se puede mover 10% para arriba, 10% para abajo, o lo que sea, dependiendo de cómo esté ese colateral constituido, pero que sea resistente a la censura? Yo personalmente voté en esa votación de Twitter, prefiero la que tenga volatilidad y la que sea resistente a la censura. Claro. Porque la verdad, que yo como argentino navego en la volatilidad cotidiana del peso y el dólar o lo que fuere, no me aflige. O sea, prefiero que siempre corra del lado en que me conviene a mí, pero la gente del primer mundo entra en crisis porque la stablecoin se le mueva 0.01 para un lado o para el otro, y eso para nosotros no es nada. O sea, yo coincido con vos. Pero en el caso, bueno, en nuestro negocio, nuestra compañía está basada en los Estados Unidos.
los insurance están en Estados Unidos. Nuestros clientes, digamos, mandan fiat desde sus cuentas en Estados Unidos. Cuentas declaradas, ¿viste? Donde pasamos por todo lo que es un KYC-AML bastante estricto. Y bueno, tenemos que usar USDC, ¿no? Sobre todo por esa experiencia y este tipo de compañía, ¿no? Pero la verdad que el futuro debería ser algo diferente, ¿no? Es lo que yo digo. Tu barra de oro es tu barra de oro porque te la tienen que sacar. Exactamente. Así es. Te aprovecho, la verdad que con Nano ya sabíamos que íbamos a querer quedarnos a hablar con vos hasta la noche, pero te hago quizás la última pregunta técnica y luego vamos a una conversación de cierre. Al principio de la conversación mencionabas que estuviste en una parte de tu carrera vinculado al Financial Action Task Force en París. Sí. Me encanta que hayas estado infiltrado en el enemigo. Me encanta. Yo soy el único infiltrado en el enemigo que anda dando vueltas por ahí, porque sabes que los políticos, digamos, alrededor mío era muy interesante, no prestaban atención. Y en las reuniones de cripto empezaron a ser cada vez más relevantes. En los mejores viajes, porque se hacían en China, en Israel, y te juntabas con gente muy interesante, de Rusia, minería, de los rusos. Tuvo casi un mes, me invitaron, estuvimos casi un mes en FSB, que es como la KGB. Financiera. Es la financiera que es la WIF financiera rusa, pero que está dentro del edificio del FSB. Muy interesante viendo los casos básicamente de... sobre todo casos de comisiones a políticos, ¿no? En diferentes lugares del mundo con cripto. Y bueno, Europol también, muy interesante las cosas que hicimos con ellos. Y el cripto realmente tiene una trazabilidad bastante fuerte, ¿no? Sí. Y el gobierno norteamericano tiene un equipo increíble para eso, ¿no? Ahora, todo esto está siendo parte también de una división geopolítica en el mundo, así como vemos el avance de China sobre África y América Latina en cuestiones claves como la energía o el litio, para ir más de forma más local. Tenés en términos de decisión, Estados Unidos, ¿qué va a hacer, ¿no? Con todo esto? ¿Qué decisión va a tomar, ¿no? ¿Qué decisión va a tomar para tener un dólar global, permitir a las criptos que se globalice el dólar, porque la mayoría de las transacciones son en dólares, aunque hay transacciones en euros, pero no muchas, y la denominación de las criptos, pero me parece que ahí es donde está el challenge, y los chinos están muy adelantados. Lo que han hecho con las empresas tecnológicas da miedo. Básicamente lo de Ant Financial con Jack Ma tratando de salir a la bolsa, hablando con gente de Singapur que son parte del board eran parte del board de Ant Financial, me contaron que básicamente Jack Ma se juntó con la gente del Banco Central en Shanghái. Le recomendaron no ser tan mentalidad global, nadie se mete con Mother China, y al otro día lo llamaron a Beijing y estuvo desaparecido casi un mes y medio. Sí, Reeducation se hace llama un año eso. y medio. Le sacaron una foto hace poco en una florería en Japón, en Tokio, pero realmente lo que pasó después de ahí, la Unidad de Información Financiera China, los cuales los conocí porque vinieron a Buenos Aires, hicimos una reunión global acá en Buenos Aires de todas las unidades de información financiera. En ese momento esa unidad tenía 4.000 personas, hoy tiene 38.000. Investigaron a todas las compañías de tecnología china y esto produjo también una caída del 90% de las acciones de todas las compañías. El gobierno chino un control total desde Tencent, todas, Baidu, todas las que conocemos. Pero no es solamente por lo que pasó en la bolsa en Estados Unidos, sino también por este control del gobierno chino, ¿no? Tremendo. Con el tema del Financial Action Task Force, sí, que en los últimos 8 o 10 meses ha implementado finalmente en 2 países de Europa, creo que fue Bélgica y Holanda, el tema del Travel Rule. Claro. Es decir, cuando uno tiene cripto en un exchange centralizado y lo quiere mover a una wallet self-custodial, te hacen declarar que esa wallet es tuya, y si no es tuya, que proveas información identificatoria del dueño de esa wallet. Sí, sí.
digamos, más allá del avance sobre las libertades individuales y la privacidad, que me parece que es terrible, en algún momento, en algún punto tiene un lugar de fragilidad esa normativa, ¿no? Porque uno podría girar a una wallet diciendo que sí es de uno y después de esa wallet a otra tercera wallet que hipotéticamente también pueda ser de uno o de un tercero, pero ya no necesitar hacer compliance con o ese mandar a travel 40 rule. wallets con un mixer y volverla a poner en otro lugar. Exactamente, pero ¿no? Sí. Esto acá es el punto central de por qué Europa está todavía tardando con la Central Bank Digital Currency, el euro digital o el dólar digital. Básicamente hay una oposición enorme por un tema de derechos individuales. El gobierno va a saber cuánto dinero tenés, en dónde lo tenés, en qué lo gastás, y es una intromisión total. Eso sumado, ni hablar, a lo que es, todo lo relacionado que lo vemos en China, ¿no? Al face recognition y el credit score social. Exacto. Entonces, sí. si el dinero pasa a ser enteramente digital en una blockchain, suponete, del gobierno, como la Central Bank Digital Currencies, básicamente el dinero que vos tenés puede ser desmonetizable. Totalmente. Puede ser cancelable esos depósitos que vos tenés en el address que vos tengas. Igual que fueron cancelados los USDC en agosto que habían pasado por Tornado Cash. Claro. O sea, esos USDC que vos tenías en una wallet ya no están más. Cualquier persona considerada enemiga de un Estado, sin pruebas, de manera unilateral, básicamente pueden tomar todos tus activos. ¿Cómo son ejercidas las multas? Sí. El cobro de impuestos, todo. Las penalidades. ¿Saliste sin barbijo o con barbijo? O sea, como sucedió en Nueva Zelanda, ¿saliste del área de los 10 kilómetros alrededor de tu casa o no saliste del área de 10 kilómetros alrededor de tu casa? Y esto sucedió en Nueva Zelanda, que consideramos el primer mundo. Sí. También pasó en Australia. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, puede seguir avanzando esto sin que ¿no? la gente se dé cuenta? Sí, están tratando de relativizar todo esto, desde el reconocimiento facial hasta, ¿no? el derecho que tengo yo de cuando gasto en cash, que digamos el anonimato. Y tratan de relativizar en el mundo el anonimato. Sí. Y es un derecho que tenemos todos. Por supuesto. Y es por lo que hay que pelear, ¿no? Sí. Así. Es así. Albert, última pregunta. Si en algún momento en tu vida te encontraras con suficiente tiempo y recursos para apoyar una causa, cualquiera sea, ideológica, algo que necesita la sociedad, algo parecido a lo de Elon con Twitter, algo que creas que realmente puede tener impacto en el mundo o en la parte del mundo por la cual vos querés abogar. Bien. ¿Has pensado alguna vez qué harías? Bueno, yo trabajé casi 4 años en todo lo que era innovación social con Ashoka, ¿no? Y ahí conocí muchos fellows en Washington, bueno, yendo a África, Nepal, en América Latina, que personas que han tenido impacto social enorme sobre un montón de gente. No sé, en Brasil lo tenés a Rodrigo Ballo con CDI, no sé, todas las favelas de Brasil, que hoy enseña programación y computadoras en medio de las favelas. Es increíble, centros comunitarios donde lo protege toda la favela y no se roban nunca una computadora y lo protege la misma comunidad. Pero me parece a mí que va a haber una división en cuanto a educación de la gente que sepa programar y no. Y me parece que por ahí va este tema, ¿no? De cómo vos haces un delivery a través de los teléfonos, las computadoras. En el COVID tuvimos ya la experiencia de cómo poder, darle acceso a educación a gente, sobre todo en esta parte, ¿no? O sea, saber programar. Saber programar, exacto. Eso es uno, ¿no? Y en términos sociales, me parece también que todo lo que son niñas desprotegidas de la calle. Es algo que vi en India, en Bangladesh y en Brasil, que hay, son centros enormes que hay gente que ha creado desarrollos muy interesantes. Eso es algo, me parece, impresionante para apoyar y siempre pienso en eso, ¿no? Así, me parece que ahí
ahí realmente ya hay que defender Qué bien. un montón de cosas. Qué bien, Alberto. Bueno, que se dé pronto esa situación y nosotros te acompañamos con eso. Bueno, gracias, sí, gracias por la invitación. Con gusto, gracias por estar Muchísimas acá. gracias. No hablamos del espacio todavía. Uy, tenés razón. Vamos a tener que hacer Te doy otro el capítulo. pitch otro día, otro día te doy el pitch, Vamos a tener el que elevator hacer. pitch Ahí otra vez. está, otro episodio. Gracias, Era obvio que iba a pasar algo así. Que Iba a se pasar, a sabíamos. extender y después- Antes de que viniera, ya sabíamos que íbamos a necesitar 4 horas. Bueno, Bueno. para la próxima, Bueno, Alberto. gracias. Muchísimas gracias. por la invitación. Bueno, un mensaje final para nuestra audiencia acerca de que lo importante es que consideren tener su propio nodo. Esta cajita que ven aquí es un nodo de Bitcoin y corre también otras aplicaciones descentralizadas. Tiene un menú amplio y diverso acerca de distintas herramientas de descentralización, más allá de correr el nodo de Bitcoin. Y es algo que es importante que hagamos, quienes creemos en los valores de la descentralización, la privacidad, la criptografía, el código abierto. Este nodo en particular, que lo produce una empresa llamada The Bitcoin Machines, pueden encontrar su perfil en Twitter en @BitcoinMachines y en el sitio web thebitcoinmachines.com. Nuevamente, respaldar los principios sociológicos que abraza la tecnología Web3 no es solamente comprar y especular con activos cotizantes, sino que es contribuir a ese esfuerzo, porque depende de cada uno de nosotros de manera descentralizada darle robustez al esquema que pensamos tan valioso. Así que por favor considérenlo, vean que no es algo complejo ni difícil, está este fantasma de que es difícil para el público en general correr y operar un nodo, no lo es, no lo es. No es más difícil que configurar un puerto Wi-Fi. Quizá uno no sabe de memoria los pasos para configurarlo, pero una vez que ves el tutorial de 4 o 5 pasos, ya lo tenés andando. Así que, por favor, considérenlo, es algo que vale la pena. @BitcoinMachines en Twitter y thebitcoinmachines.com. Gracias. Una exposición acá. Sí, sí, ¿viste? sí. Porque Por las decía dudas, que todos, sí, está todo bien. Ok, está todo bien, give me my money. Exacto. Que ese drama, gracias Nano, Gracias. el drama del apalancado que se le fue en la posición en contra es pensar que va a recuperar lo que perdió poniendo más leverage en un nuevo trade. Ah, Y así es una bola de nieve. Explota. Yo, este de Sam, digamos, fue el último al Un que criminal, le... boludo. Un criminal. Pero lo va a matar. divertida, un poco de show, pero Pero parece estuvo que bueno. lo atacaba mucho a Vitalik. Lo atacaron ¿no? innecesariamente. Este Jimmy Song y el otro de la empresa de Adam Back, Blockstream, que tiene este socio asiático también, muy talentoso el tipo, pero lo atacaron innecesariamente y por fuera de contexto, digamos. Sí, yo En no un sé si momento un poco- si era un poco la que estás- consigna, ¿viste? ¿viste? Estás todos en un mismo barco. ¿Para qué sirve atacar? Pero Es para- ridículo, sí, no, pero, digamos, pero un aparte, tema de egos, sí, nada más. pero aparte tan vieja esa discusión. Bitcoin no desplaza Ethereum, Ethereum no desplaza Bitcoin. ¿Qué pasa? Maltratar a una persona que encima que tiene características de personalidad, que no, es inatacable Vitalik, no puedes atacarlo. No, digamos. además, es la cara de este ecosistema. Total. Lo queramos o no queramos. Total. Es la cara pop del sistema. sí, porque sí, la sí. de Satoshi no existe. Sí. Sí. Entonces, Sí. pero no nota que es la única cara que No, tenemos. fue una... ¿Viste? Porque casi tenemos boludo, Bankman Fried, boludo. Se imagina que Imagina ahí el lo nombre, tenés. boludo. No. Exactamente.